¿Te sientes cansado? No solo el cansancio del final de un día de trabajo, sino un cansancio más profundo, un cansancio del alma, esa sensación de estar en una rueda de hámster gigante, corriendo lo más rápido que puedes, todos los días, solo para que la rueda gire, pero sin moverte nunca del sitio. Haces todo bien, te despiertas temprano, trabajas duro, eres responsable, sigues las reglas del juego que te enseñaron, y aún así, al final del mes, la sensación es la misma, la de que solo estás sobreviviendo. El dinero apenas alcanza para cubrir las cuentas, la energía apenas llega para el fin de semana, y tus grandes sueños parecen cada vez más lejanos, como un espejismo en el horizonte de un desierto de obligaciones. Y entonces, miras a tu alrededor, y ves a otras personas que parecen haber descifrado el código, personas que no parecen esforzarse más que tú, pero cuyas vidas parecen prosperar. Y la pregunta que te atormenta en el silencio de la noche es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi esfuerzo no se traduce en progreso? Esa pregunta, ese dolor, no es tuyo. Es el dolor de toda una generación a la que se le enseñó a seguir un manual de reglas que ya no funciona. En este video, vamos a rasgar ese antiguo manual y vamos a retroceder 100 años en el tiempo para desentrañar la sorprendente filosofía de un hombre que no solo construyó un imperio, sino que entendió el juego del trabajo y la riqueza de una forma que la mayoría de la gente, hasta hoy, no comprende. Su nombre es Henry Ford, y su secreto va mucho más allá de una simple línea de montaje. Vamos a descubrir la lógica contraintuitiva que explica por qué tu esfuerzo no se está traduciendo en riqueza, y cómo puedes, aplicando la filosofía de Ford a tu propia vida, salir finalmente de la línea de montaje del estancamiento y empezar a construir tu propio imperio de libertad y propósito. Pero este es un viaje para aquellos que están listos para cuestionar la propia definición de trabajo. Es para quien está cansado de ser solo un engranaje en la máquina y está listo para convertirse en su ingeniero. Si sientes que es hora de dejar de vender tu tiempo y empezar a construir tus sistemas, te invito a suscribirte al canal ahora. Piensa en esto como tu primer día en la Academia de los Arquitectos de tu propia libertad financiera y personal. Entonces, si estás listo para recibir el mapa que puede sacarte de la rueda de hámster, empecemos. Y la primera y más fundamental lección de Henry Ford es una que va en contra de todo lo que te enseñaron sobre el trabajo duro. Y la primera y más fundamental lección de Henry Ford, la que sirve de cimiento para todas las demás, es una que va en contra de todo lo que te enseñaron sobre el trabajo. Es una verdad tan brutal y tan liberadora que, cuando la entiendes de verdad, la rueda de hámster en la que estás corriendo empieza a chirriar y a detenerse. La mentira que nos contaron, la mentira que se convirtió en el evangelio de nuestra cultura de trabajo, es que el esfuerzo es la medida del valor. Fuimos programados para creer en esto desde la infancia. Estudia mucho, trabaja duro, déjate la piel. Aprendimos a glorificar el cansancio, a usar las ojeras como una medalla de honor. Creemos que si pasamos más horas en la oficina, si respondemos correos más tarde por la noche, si nos sacrificamos más, el universo, de alguna manera, nos recompensará con más progreso, más dinero, más reconocimiento. Tratamos nuestra vida profesional como una competencia de quién aguanta sufrir más. Y Henry Ford, hace más de un siglo, miró esa lógica y dijo, eso no es solo ineficiente, es estúpido. Para entender la genialidad de Ford, necesitamos retroceder en el tiempo, al mundo antes de él. Imagina una fábrica de automóviles a principios del siglo XX. No era una línea de montaje, era el caos organizado. Los coches se construían en estaciones fijas, por artesanos. Un grupo de hombres altamente cualificados se reunía alrededor de un chasis y lentamente construía el coche, pieza por pieza. Era un proceso lento, caro y que dependía del humor, la salud y la habilidad de cada artesano individual. El dueño de una fábrica como esa, mirando su baja producción, llegaría a la misma conclusión que tú al final de un día improductivo. Mis hombres necesitan trabajar más duro, necesitamos más esfuerzo. Presionaría, exigiría más, quizás incluso los haría trabajar más horas, y el resultado sería un pequeño aumento en la producción, pero un aumento gigantesco en el cansancio, en los errores y en la insatisfacción.
estaría solo azotando a los caballos con más fuerza, sin darse cuenta de que la carreta tenía las ruedas cuadradas. Henry Ford no era un artesano, era un ingeniero de sistemas. Y la primera pregunta que se hizo no fue, ¿cómo puedo hacer que mis hombres trabajen más duro? Su pregunta, la pregunta que cambió el mundo, fue, ¿cómo puedo crear un sistema tan inteligente que el trabajo duro se vuelva irrelevante? Se dio cuenta de que el problema no era la ética de trabajo de sus empleados. El problema era que el sistema de trabajo era fundamentalmente tonto. Los artesanos perdían horas preciosas solo caminando por la fábrica para buscar piezas y herramientas. El montaje de cada coche era un proyecto único, lleno de improvisaciones e inconsistencias. El esfuerzo era inmenso, pero la mayor parte se desperdiciaba en fricción, en movimiento inútil, en caos. Y entonces llegó la gran revolución, la línea de montaje. Pensamos en la línea de montaje como una invención para acelerar el trabajo. Pero es mucho más que eso, es una filosofía, es la sustitución de la ética del esfuerzo por la ética del flujo. En la línea de montaje, el trabajador ya no necesita ser un genio que sabe construir un coche entero, solo necesita ser excelente en una única y simple tarea. Ya no pierde tiempo buscando piezas, las piezas vienen a él. El trabajo ya no es una serie de decisiones complejas, es un ritmo, una danza, un flujo continuo. Ford no pidió a sus hombres que corrieran más. Al contrario, hizo que dejaran de correr. Y al hacer esto, la producción del modelo T no solo se duplicó o triplicó, explotó a una escala que el mundo nunca había visto. El tiempo para montar un coche cayó de más de 12 horas a unos 90 minutos. Ahora, mira tu propia vida. Mira tu trabajo. ¿Estás siendo recompensado por tu esfuerzo o por tu flujo? Puedes ser el trabajador más esforzado de tu oficina. Puedes ser la persona que más corre en la rueda de hámster. Pero si la rueda en sí no está conectada a nada, si el sistema en el que operas es ineficiente, caótico y mal diseñado, tu esfuerzo monumental solo te dejará más cansado. Te estás convirtiendo en un maestro en correr en el mismo sitio. Estás siendo el artesano genial que intenta construir un coche solo en medio del caos, mientras el mundo exterior ya opera en líneas de montaje. La primera lección de Ford, la primera clave para salir de la trampa, es esta. Deja de preguntarte, ¿cómo? ¿Puedo trabajar más duro? Y empieza a preguntarte, ¿cuál es el sistema en el que estoy operando? ¿Y cómo puedo hacerlo más inteligente? Esto se aplica a todo. En tu carrera, no se trata solo de hacer más tareas, sino de crear un sistema para identificar y ejecutar solo las tareas que realmente generan valor. En tu salud, no se trata de matarte en el gimnasio durante 2 horas un día, sino de crear un sistema de pequeñas caminatas diarias que sea a prueba de fallos. En tus finanzas, no se trata de intentar tener un golpe de suerte, sino de crear un sistema de ahorro e inversión automático. Tu esfuerzo es un recurso precioso y finito. Dejar de desperdiciarlo en un sistema que no funciona es el primer y más importante paso hacia la riqueza y la libertad. Pero la genialidad de Ford no se detuvo en la línea de montaje, porque entendió que un sistema de producción ultra eficiente, por sí solo, no era suficiente. Necesitaba un mercado para comprar sus coches, y la solución que encontró para eso fue la segunda gran ley de su filosofía. Una decisión que, en su momento, fue considerada una locura total y que cambió para siempre la relación entre trabajo, dinero y prosperidad. Y esa decisión, esa aparente locura, fue anunciada en un día frío del 5 de enero de 1914. Un día que debería ser festivo mundial para el capitalismo moderno, pero que, en su momento, fue visto como el inicio del apocalipsis industrial. Ese día, Henry Ford no solo dobló la apuesta, revolucionó el juego por completo. Anunció que iba a más que duplicar el salario de sus obreros, de unos $2.34 al día a una cifra impactante, inimaginable, $5 al día. La reacción fue inmediata y violenta. Los otros industriales de Detroit y de toda América lo llamaron socialista, traidor a su clase. El Wall Street Journal publicó un famoso editorial, acusándolo de cometer un grave error económico, de inyectar principios espirituales en un campo donde no pertenecen. Predijeron su ruina. Después de todo, ¿cómo podría un negocio sobrevivir al duplicar
De la noche a la mañana, su mayor gasto, la nómina, parecía un suicidio empresarial, mientras los ejecutivos en sus oficinas predecían el fin. Fuera de las puertas de la fábrica de Ford, se desarrollaba una escena diferente. 10.000 hombres, desesperados por una oportunidad de tener una vida digna, aparecieron al día siguiente, creando un tumulto, enfrentando el frío helado de Michigan, suplicando por un empleo. Ford no solo estaba ofreciendo un salario, estaba ofreciendo esperanza. Pero lo que los otros industriales, en su visión a corto plazo, no podían ver, era que la decisión de Ford no era un acto de caridad. Era el segundo y más genial movimiento en su partida de ajedrez para dominar el mundo. Era la segunda gran ley de su filosofía. La mayoría de la gente piensa que el salario de $5 fue solo para ser bueno con los empleados. Esa es la historia superficial. La verdad es una clase de estrategia en 1903 capas. La primera capa era la solución a un problema práctico y carísimo: la rotación de personal. El trabajo en la línea de montaje era brutal, repetitivo, deshumano. Los trabajadores no aguantaban. La tasa de rotación en la fábrica de Ford era del 370% anual. Esto significa que, para mantener 100 puestos cubiertos, la empresa necesitaba contratar a 370 personas a lo largo de un año. El costo de reclutar y entrenar constantemente a nuevos obreros era gigantesco. El salario de $5 no era un gasto, era una inversión. Una inversión para transformar un ejército de mercenarios desmotivados en una tropa leal, estable y orgullosa de trabajar para Ford. La segunda capa era aún más profunda: el aumento de la productividad. Ford entendía la psicología humana. Un trabajador que vive al límite de la pobreza, preocupado por el alquiler, por la comida que pondrá en la mesa, es un trabajador distraído, cansado, desmotivado. Trabaja con las manos, pero no con el corazón. Un trabajador bien pagado, con la seguridad de una vida digna, es un trabajador diferente. Tiene la paz mental para enfocarse en el trabajo, se vuelve más eficiente, comete menos errores y, más importante, se vuelve agradecido. Se convierte en un embajador de la marca. No solo monta el coche, lo defiende. Pero fue la tercera capa de su estrategia la que reveló su verdadera genialidad, el secreto que lo separó de todos los demás. Ford miró su línea de montaje ultra eficiente, capaz de producir coches más rápido y más barato que nadie en el planeta, y se hizo la pregunta que nadie se estaba haciendo: ¿de qué sirve producir miles de coches baratos si las personas que los producen no pueden comprarlos? Y esa fue la gran revelación. Henry Ford no estaba solo aumentando el salario de sus obreros, estaba, en la práctica, creando a sus propios clientes. Entendió que el capitalismo moderno solo funciona si la producción en masa va acompañada del consumo en masa. Necesitaba una clase media fuerte y próspera para comprar los millones de Modelo T que planeaba construir. Y si no existía, él mismo la crearía. Fue el primer gran capitalista en entender que un negocio no es una entidad aislada que solo extrae valor de la sociedad. Un negocio de verdad es un ecosistema, y un ecosistema saludable es aquel en el que la energía fluye de forma circular. Al pagar bien a sus empleados, garantizaba que el dinero volviera a él, en forma de la compra de sus propios productos. Estaba construyendo un sistema cerrado, un motor económico que se autoalimentaba. Ahora, ¿cómo aplicas tú, que no eres dueño de una fábrica, esta ley en tu vida? La lección es esta: necesitas dejar de ser solo el obrero de tu propia vida y empezar a convertirte en el arquitecto de tu propio ecosistema. Necesitas crear sistemas que te paguen de vuelta. Cuando gastas todo el dinero que ganas en placeres momentáneos, estás siendo solo el obrero, cambiando tu tiempo y esfuerzo por productos que enriquecen los sistemas de otras personas. Pero cuando tomas una parte de tu salario y la inviertes, aunque sea una cantidad pequeña, estás aplicando la filosofía de Ford. Estás transformando tu yo de hoy, el trabajador, en un cliente de tu yo de mañana, el inversor. Estás creando un sistema donde tu dinero empieza a trabajar para ti, generando más dinero. Te conviertes, al mismo tiempo, en el obrero y en el dueño de una pequeña parte de la fábrica. Cuando gastas 100 horas para crear un producto digital, como un curso o un ebook, estás construyendo una pequeña línea de montaje que puede pagarte durante años, incluso mientras duermes.
Dejas de ser solo el obrero y te conviertes en el dueño de la máquina. La razón por la que trabajas mucho y sigues siendo pobre es que solo estás produciendo valor para el sistema de otros. Para volverte rico, necesitas empezar a construir y a invertir en sistemas que produzcan valor para ti. Pero construir un sistema de producción eficiente y un ecosistema donde eres tu propio cliente todavía no es suficiente. Porque el mayor enemigo de la riqueza no es la baja producción, sino la pequeña fuga. Y la tercera y quizás más obsesiva ley de la filosofía de Ford era su guerra implacable contra el desperdicio. Y esa guerra, esa obsesión contra el desperdicio, es la pieza que falta en el rompecabezas de la prosperidad. Porque, ¿de qué sirve construir la línea de montaje más eficiente del mundo y pagar a tus empleados el mejor salario si dejas las luces de la fábrica encendidas toda la noche, si la mitad de tus piezas se pierden en el transporte y si un tercio de tu materia prima se oxida en el patio? La mayoría de nosotros se enfoca solo en cómo ganar más, cómo aumentar el salario, cómo conseguir más clientes, cómo hacer que nuestros ingresos crezcan. Nos concentramos en aumentar el flujo de agua que entra en nuestro cubo, pero raramente nos detenemos a inspeccionar el propio cubo. Y la verdad es que la mayoría de nosotros está intentando llenar un cubo que está lleno de agujeros. El mayor enemigo de tu riqueza no es tu salario bajo, es la pequeña fuga. La fuga invisible, silenciosa y constante que drena tus recursos día tras día sin que te des cuenta. Henry Ford no era solo un genio de la producción, era un maestro en el arte de encontrar y tapar fugas. Su obsesión por la eficiencia era legendaria. Para él, el desperdicio no era solo un costo, era un pecado mortal. Era una ofensa contra la propia naturaleza. Déjame contarte una historia que ilustra la profundidad de su pensamiento. Los motores del modelo T, como todas las piezas, se transportaban a las fábricas en grandes cajones de madera, y después de que las piezas eran retiradas, ¿qué sobraba? Montones y montones de madera de los cajones, que la mayoría de los gerentes de fábrica de la época verían como basura, un costo, un problema a desechar. Pero Ford no veía basura, veía recursos fuera de lugar. Llamó a sus ingenieros y les dio una orden que parecía extraña. Rediseñen los cajones de transporte. Pero la orden no era para hacerlos más baratos o más ligeros. Era para diseñarlos de tal forma que cada pieza de madera, cada clavo, cada tornillo pudiera ser desmontado y reutilizado, con cero desperdicio, en la construcción del suelo de los propios coches modelo T. Piensa en la genialidad de esto. Transformó lo que era un costo de embalaje en una materia prima gratuita. No solo eliminó el desperdicio, lo transformó en ganancia. En otra ocasión miró las montañas de mimo de serrín y virutas de madera que sobraban de sus fábricas de carrocerías. Basura, ¿cierto? Falso. Para Ford era un recurso. Contrató a químicos, desarrolló un proceso para transformar ese serrín en briquetas de carbón y fundó una nueva empresa para venderlas. Esa empresa, más tarde, se convirtió en Kingsford Charcoal, la marca de carbón para barbacoa más famosa de América. Construyó un segundo imperio a partir de la basura del primero. Esa es la tercera ley de la filosofía de Ford. Un maestro de la riqueza no es aquel que gana más, sino aquel que desperdicia menos. Ahora, traigamos esta filosofía a tu vida, porque tu cubo también está lleno de agujeros, y existen tres fugas principales que están drenando tu prosperidad. La primera, y más obvia, es la fuga de dinero. Y no estoy hablando de los grandes gastos, del alquiler, de la cuota del coche. Estoy hablando de los pequeños desagües, casi invisibles, por donde se escurre tu riqueza. Es el impuesto de la desorganización, la multa que pagas porque olvidaste pagar una factura, los intereses de la tarjeta de crédito porque no te planificaste, es la tasa de la conveniencia, el delivery caro que pides porque estás demasiado cansado para cocinar, la compra por impulso que te da un segundo de placer y un mes de culpa. El desafío que te propongo es que te conviertas en un detective de tu propio dinero por un solo mes. Anota cada céntimo que sale de tu cuenta y al final mira el extracto no con juicio, sino con la curiosidad de Henry Ford. ¿Dónde están tus cajones de madera? ¿Dónde está tu serrín? ¿Dónde está el desperdicio que, si se eliminara,
podría transformarse en la inversión que construye tu libertad. La segunda fuga es aún más preciosa, la fuga de tiempo. El tiempo es tu única moneda no renovable, y lo desperdiciamos con una generosidad que roza la locura. No hablo solo de las horas obvias perdidas en redes sociales, hablo del desperdicio invisible, los 15 minutos que pierdes entre una tarea y otra porque no tienes un plan claro, la reunión de 1 hora que podría haber sido un correo de 3 líneas, la media hora que pasas buscando un documento porque tu escritorio es un desastre, y el mayor de todos los desperdicios de tiempo, las horas que pasamos preocupándonos por cosas que no podemos controlar. La preocupación es el acto de usar tu imaginación para crear un futuro que no quieres. Es el desperdicio más inútil y más agotador de todos. La tercera fuga es la más profunda de todas, la fuga de energía emocional. Puedes tener todo el dinero y todo el tiempo del mundo, pero si tu energía está siendo drenada, no tienes nada. ¿Qué son las fugas de energía? Es ese amigo que solo te llama para quejarse, usándote como un basurero emocional y dejándote exhausto. Es el resentimiento que guardas de una ofensa del pasado, una herida abierta que te niegas a dejar cicatrizar y que consume tu energía todos los días. Es la energía que gastas intentando agradar a personas a las que no les importas. Aprender a establecer límites, a perdonar, a alejarte de relaciones tóxicas. No son solo actos de amor propio, son actos de una inteligencia financiera y estratégica brutal. Son el acto de tapar los agujeros más grandes de tu cubo, garantizando que la energía que tienes se use para construir y no para sufrir. Ahora entiendes la filosofía, construir sistemas eficientes y eliminar el desperdicio. Pero, ¿cómo aplicar esta mentalidad de línea de montaje para construir tu propia carrera, para aprender una nueva habilidad, para finalmente sacar tus sueños del papel? Es aquí donde entramos en la cuarta ley de Ford, el arte de simplificar la complejidad. Y ese arte, la cuarta ley de la filosofía de Ford, es quizás la más práctica y más liberadora de todas. Es la solución al mayor asesino de sueños que existe, la parálisis por complejidad. Piensa en tu mayor sueño, esa gran ambición que guardas en el fondo de tu alma. Escribir un libro, construir un negocio, cambiar completamente tu salud. Ahora, siente lo que sucede en tu cuerpo cuando te enfrentas a la inmensidad de esa meta. Es como estar en la base del monte Everest, mirando hacia arriba, hacia una cumbre que desaparece en las nubes. La mente entra en cortocircuito. El cerebro primitivo, nuestro guardián de la energía, hace sonar todas las alarmas. La cantidad de pasos, de esfuerzo, de decisiones, de posibles fracasos entre tú y la cima de la montaña es tan abrumadora que la reacción más lógica, la más eficiente en términos de energía, es simplemente no dar el primer paso. Es por eso que los cajones del mundo están llenos de planes de negocio geniales. Es por eso que las computadoras del mundo están llenas de documentos con solo una página escrita. No es por falta de ambición, es por exceso de complejidad. Ahora, vuelve a la Detroit de hace 100 años. La meta, construir un automóvil, era, para la época, el equivalente a escalar el Everest. Era una tarea de una complejidad monumental, y la genialidad de Henry Ford fue entender que no se escala el Everest de una sola vez, y que para construir algo grandioso necesitas dejar de mirar la montaña y empezar a mirar la primera piedra a tus pies. Cogió la tarea imposiblemente compleja de construir un coche y la diseccionó en 84 pasos distintos, y cada uno de esos 84 pasos fue, a su vez, dividido en movimientos aún más pequeños. El trabajo de un obrero en la antigua fábrica artesanal era construir un coche, una meta abrumadora. El Simon 800 trabajo de un obrero en la nueva línea de montaje de Ford era apretar estos 3 tornillos en la rueda delantera derecha cada 45 segundos. Y solo eso. ¿Percibes la diferencia psicológica? La primera meta genera parálisis. La segunda genera enfoque y, eventualmente, maestría. El hombre en la línea de montaje no se preocupaba por el motor o el chasis. Se preocupaba solo por sus 3 tornillos, y como cientos de otros trabajadores se convirtieron en maestros en sus propias tareas ridículamente simples, al final de la línea, un coche complejo y perfectamente montado emergía, casi como por arte de magia. Esa es la cuarta ley. Crea tu propia línea de montaje personal. Coge tu montaña,
tu sueño aterradoramente grande y pártelo en sus componentes más pequeños. Si tu sueño es escribir un libro, tu tarea en la línea de montaje es escribir 250 palabras hoy. Mientras la mayoría de la gente pasa la vida entera paralizada en la base de la montaña, tú, el pensador sistémico, ignoras la montaña. Simplemente apareces en tu estación de la línea de montaje todos los días y ejecutas tu única, simple y clara tarea. El progreso es casi invisible en el día a día, pero es implacable, y un día levantarás la cabeza y te darás cuenta de que estás en la cima de la montaña, sin siquiera haberte dado cuenta de que estabas escalando. Ahora tienes el mapa: construir sistemas, eliminar el desperdicio y simplificar la complejidad. Pero todas estas son estrategias externas. La pieza final del rompecabezas, la que une todo, es el cambio interno, es la transición de identidad. Es el arte de dejar de pensar como el obrero de la línea de montaje y empezar a pensar como el propio Henry Ford. Y esa es la última y más profunda ley de su filosofía. ¿Qué significa pensar como Henry Ford? Significa hacer la transición más importante de tu vida, la de dejar de ser un mero operario en la línea de montaje de la vida de otra persona y convertirte en el ingeniero y el dueño de tu propia fábrica. El operario se enfoca en su tarea, llega, ejecuta lo que le han mandado, ficha al salir y se va a casa. Es una pieza en la máquina, y no hay nada de malo en eso, pero su crecimiento siempre estará limitado por las reglas del sistema en el que opera. El arquitecto, el Henry Ford de su propia vida, no piensa en la tarea, piensa en el sistema. Se pregunta constantemente, ¿cuál es la línea de montaje de mi vida? ¿Fue diseñada por mí, para mis objetivos, o solo estoy operando en una línea de montaje que heredé de mi familia, de la sociedad, de mi primer jefe? Mira tu carrera. ¿Estás solo ejecutando las tareas que te dan? ¿O te estás preguntando constantemente, ¿cómo puedo mejorar el sistema? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde está el desperdicio? Mira tus finanzas. ¿Eres solo el operario que recibe un salario y lo gasta? ¿O eres el arquitecto que está diseñando un sistema de flujo de caja, de inversiones, de creación de nuevas fuentes de ingresos? Este cambio de identidad es la ventaja injusta final. Cuando empiezas a pensar como el arquitecto, dejas de ser una víctima del sistema y te conviertes en su maestro. Empiezas a ver oportunidades de mejora y de crecimiento, donde el operario solo ve tareas y problemas. Entonces, recapitulemos el viaje que hemos hecho aquí, la filosofía de Henry Ford para salir de la rueda de hámster. Empezaste esta conversación sintiendo el dolor de trabajar mucho y no progresar, y aprendiste que el problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de un sistema inteligente. Aprendiste la primera ley, la de cambiar la ética del esfuerzo bruto por la ética del flujo, enfocándote en construir una línea de montaje eficiente en lugar de simplemente correr más rápido. Aprendiste la segunda ley, la de crear un ecosistema que te pague de vuelta, la de convertirte no solo en el productor de valor, sino también en el propietario y el cliente de los sistemas que creas. Aprendiste la tercera ley, la de convertirte en un cazador obsesivo de desperdicio, entendiendo que la riqueza no es solo lo que ganas, sino lo que no pierdes en fugas de dinero, tiempo y energía. Aprendiste la cuarta ley, la de desmontar la montaña aterradora de tus sueños en una línea de montaje de pequeñas, simples y consistentes acciones diarias. Y, lo más importante, aprendiste la ley final, la de dejar de pensar como el operario y empezar a pensar como el arquitecto, la de asumir la responsabilidad total por el diseño de tu propia vida. La filosofía de Henry Ford no es sobre coches, es sobre libertad. Es sobre entender que no necesitas ser la persona más fuerte o más talentosa de la sala. Solo necesitas ser la persona que entiende de sistemas. ¿Cuál es el primer sistema en tu vida que tú, a partir de hoy, vas a empezar a rediseñar? ¿Tu carrera, tus finanzas, tu salud? Declara tu intención en los comentarios. Da el primer paso como el arquitecto de tu nueva vida. Si esta conversación te entregó un nuevo mapa para tu viaje, deja tu like. Es un gesto que ayuda a compartir esta filosofía con más personas que están atrapadas en la línea de montaje del estancamiento. El aprendizaje es un juego infinito, y la siguiente fase de tu viaje
El próximo desafío te está esperando en este video que aparece en la pantalla.